casos. Ujú. Pero vayamos por parte. Casal, por hablar del funcionario de mayor jerarquía que hablaste en los 3 temas que propusiste. Uh-huh. Casal es un funcionario de carrera que viene ejerciendo el cargo en forma interina, sin reunir las condiciones de constitucionalidad, sostenido por la Corte, amparado por la Corte, aceptado por la Corte mansamente, y que nadie promueve ni impulsa la designación. Designación difícil, harto difícil, por las mayorías requeridas para designar a su sucesor. Y la dificultad para articular una mayoría, para ordenar esa mayoría dentro del Congreso, no es sencilla, no es cómoda. Y por lo tanto, Casal sigue gozando de la inmovilidad, de la tranquilidad que le significa que no le van a reemplazar. Recordemos que el antecedente de Casal o el antecesor de Casal fue Gilles Carbó, la única fiscal o procurador fiscal que tenía el acuerdo del Congreso, y se la hizo renunciar bajo diversos aprietes que efectuaron Macri en su momento y con Clarín y por detrás. No he sacado bien la cuenta, pero tengo entendido que Casal ha durado como procurador interino el doble, más o menos, creo que más tiempo seguro que Gil Carbó. Sí, correcto. Gil Carbó abandonó, renunció al cargo, apretada, apurada, desgraciadamente extorsionada por los medios. Llegaron a publicar los celulares de sus hijas para que la gente les pudiera llamar y agredir a través de esos medios. En el año 2016 creo que fue. Sí, al poco de asumir Mauricio Macri. No la querían como fiscal, como procurador fiscal. Es decir, la institucionalidad y la garantía que significaba su designación y el acuerdo de todo el arco político en su designación, lo tiraron por la borda, así como así. Es una clara medida de autoritarismo que impusieron para poder manejar ese cargo. Claro, no tenían cómo reemplazar, cómo poner al sustituto para reunir la mayoría. Además era hasta vergonzante para el jurista que aceptara esa nominación después de haberla desplazado a la doctora Gil Carbó como la desplazaron. Entonces, en alguna medida se les tornó difícil, pero le fue cómodo con Casal, le fue tranqui con Casal. Él sigue la línea que... Y sigue cumpliendo, parece. Así es. Y se mete en un campo que, según entiendo yo, no es su fuerte, su especialidad, pero ha repetido la argumentación que se venían sosteniendo los fiscales para reafirmar o mantener el recurso de extraordinario para que le impongan la pena de 12 años a partir de considerarla a la doctora Cristina Fernández de Kirchner como autora del delito de asociación ilícita. Eduardo, y le incorporo también a Lucía a la charla, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que cumple Casal con respecto a los fiscales? ¿Él ordena a los fiscales federales? Él puede ordenarle, pero no puede privarles de su independencia para definir. Es decir, él puede pautar o dirigir o establecer líneas de acción sobre los fiscales, pero no imponerles un criterio jurídico, por ejemplo. Pero, a ver, estoy tratando de pensar bien en relación a esta gente. Todo un tema. Pero, a ver, Casal, digamos, naturalmente no tendría que defender la posición que esgrimieron los fiscales en las instancias inferiores. Se supone que sí, pero también tiene que hacerlo con la seriedad, con la responsabilidad y con la profundidad que amerita el cargo que está ejerciendo. Claro. Es decir, porque la sociedad que se le atribuye ilícita, la asociación ilícita, perdón, que se le atribuye a Cristina, fue desacreditada en las 2 primeras instancias. Exactamente. Entonces, quiere decir de que hay más juristas, o magistrados, mejor dicho, vamos a decirlo más claramente, magistrados, quienes ejercen la magistratura, que están en contra de ese criterio, que los que están a favor. Aquí los que se han manifestado a favor son los fiscales que acusaron y ahora el fiscal que sostiene la apelación, que sostiene la postura de la fiscalía. Y Casal insiste en ese camino, en esa senda, en ese rumbo. Pero en realidad, ya a esa altura, él debiera
tamizar muy bien los argumentos y los fundamentos que utiliza. Y tiene todo un fundamento muy sólido dado por la Cámara para la inexistencia del delito de asociación ilícita. Es decir, está como encaprichado en sostener esa imputación y mantenerla para agrandar, agigantar, hacer más notorio y visible, digamos, la acusación penal en contra de la expresidenta. Pero además, Eduardo, yo recuerdo los dictámenes de la doctora Gils Carbó, como vos bien decías, eran mucho más mesurados, ¿no? Y en mi recuerdo ella siempre hablaba de criterios de oportunidad, ¿no? De política criminal, en todo caso, más que hacer señalamientos tan directos y concretos a un expediente en particular pidiendo determinadas penas, ¿no? Ella es como que de alguna manera iluminaba un poco el camino de una forma incluso más doctrinaria, si se quiere, ¿no? Es que ella tenía una mirada mucho más de política judicial. Claro, eso. Entonces, el criterio con que enfocaba el procedimiento, los objetivos y los planteos jurídicos que sostenía, estaban animados con esa, estaban enfocados con esa, asentados en esa mirada. Entonces ella tiene una concepción mucho más abierta, mucho más genérica. Casal no, Casal repite argumentos jurídicos que le están dando los fiscales abajo hoy. Y no tiene otro criterio, por lo menos no le he visto desarrollar otro criterio para sostener, para ejercer desde la Procuración. Comparto contigo, no es fácil igualar el parámetro que dejó sentado a la vara que puso Gil Carbó. Era muy sólida, muy fuerte, muy sustentable todo eso, autosustentable todo lo que ella mantenía. Y los criterios con que manejaban las oficinas, porque hacen de conducción de una oficina que representa al pueblo en la acusación penal en todo el país. Consulto también si de alguna manera, aprovecho que está Lucía acá, el apartamiento de Gil Carbó en su momento no fue también un ataque de género, ¿no? Porque también es cierto que la golpeó en lugares en los que para una mujer suelen ser muy vulnerables. Yo pienso que sí. Teníamos pensado con el doctor en mi columna conversar un poco acerca del mapa de género en la justicia. Uno de los puntos a tener en cuenta es la composición específicamente de algunas áreas, ¿no? Entre ellas la Procuración General de la Nación. Y la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, por supuesto, fundamentalmente, ¿no? Justamente el área de la procuración es un área particular donde se ha visto mujeres lograr llegar a cargos de importancia, donde en otras áreas no. Por ejemplo, como vos bien decías, hoy en la Corte Suprema no hay ninguna mujer magistrada, ¿no? Y plantea este mapa de género, que ya si querés lo desarrollamos más a profundidad luego, que hay distintos tipos de segregación, ¿no? Tanto horizontal como vertical. En el caso de la procuración, lo que se podía ver es que si bien había funcionarias, mujeres que podían llegar a ser procuradoras generales, luego, en el armado de esta oficina, la gran mayoría de mujeres ocupaban cargos administrativos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente es difícil sostener esos lugares de importancia, de toma de decisiones, donde el poder es visto como algo muy masculino, ¿no? Y que la doctora Gils Carbó haya llegado a ese lugar ha sido un hito. Y luego poder sostenerlo también, ¿no? En ese marco que atente en directo contra su familia, contra sus hijas, como quizás no lo hacen con otros funcionarios que quieren apretar, digamos, a los cuales de forma más amable los invitan a algún viajecito al sur y demás. Bueno, claramente marca una pauta de cómo se ejerce el poder en las altas esferas, ¿no? Y bueno, y esta cuestión de acorralarla hasta que tenga efectivamente que renunciar y de alguna manera no conozcamos más qué está haciendo hoy en día la doctora Gils Carbó,
bueno, habla de un silenciamiento muy fuerte. Ella finalmente renuncia al cargo, ¿no? Ella renuncia al cargo tras la publicación, como dije recién, de los celulares en un medio... Sí, Clarín. Claro, Sí, lo sí. publicó los celulares, los números de los celulares para que la llamara cualquier ciudadano, cualquier troglodita, cualquier violento y las amenazara. Gil Carbó fue abordada, fue acusada, denunciada en su contra y luego absuelta, luego sobreseída, no hace demasiado, hará un par de años, si mal no recuerdo, que fue sobreseída, por una causa, un supuesto alquiler de un inmueble. Sí. Y que como fraudulento, o mejor dicho, como acomodado, como arreglado. Y esa administración que tildaban de fraudulenta, se la imputaron a ella. Terminó sobreseída. Pero ese fue el argumento oficial para poder acusarla, para poder tratar de desestabilizarla. No lo lograron con eso y entraron en la fase familiar. Había una cuestión con la contratación pública, ¿no? Bien. Bueno, eso fue la excusa, digamos, para iniciar el embate contra ella. Pero en realidad se lo llevó al campo personal. No así, por ejemplo, con los jueces que fueron al sur. Claro. Hasta entre ellos mismos se fueron sobreseyendo, se fueron declarando que no había motivo alguno para investigarlos. El operador de Macri, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de sobreseimiento, Rodríguez Pepín. Se me escapó el segundo apellido. Bueno, pero el famoso operador fue sobreseído también, ya. Terminó. Creo que le van a pedir disculpas por haberlo obligado a vivir en un hotel 5 estrellas durante tantos años en Uruguay. Recordemos que se piró. Así es. No quiso acudir a una indagatoria, una convocatoria indagatoria. Ahora, después de haber reconocido de que participó en diversas mesas y en diversas estrategias para ver qué colocaban. Hasta que fue el que propuso 2 miembros de la Corte Suprema. Así es. que se atrevieron a decir que aceptaban el cargo sin acuerdo del Senado. Bueno, son los que están hoy en la Corte. Exacto, esos 2 todavía están. Pero, es decir, volviendo un poco al tema de Gil Carbó. Gil Carbó aportó, más que sabiduría jurídica, una visión femenina, una visión de mujer, una visión diferente sobre los hechos que tienen que juzgar y que tienen que analizar. Aportó algo que no tiene o que lo enfoca de distinta manera el jurista hombre. Entonces, esto es lo central que suma en la ejecución, en el ejercicio de la magistratura, cuando una mujer se aproxima y ejerce el cargo. No se trata de polleras o pantalones, no se trata de una cuestión sexista, se trata simplemente de visiones diferentes, así como en una corte necesitamos gente que tenga especialidad en penal, en civil, en comercial, en administrativo, que son materias que se pueden adquirir sus conocimientos científicos a través del estudio y la profundización. También necesitamos visiones distintas, las que aportamos naturalmente un hombre y una mujer de manera distinta, el enfoque distinto que da cada uno de ellos, y esto nutre y potencia el resultado, es decir, el fallo judicial. No es lo mismo que a un chico digo yo, puede ser uno de 16 años o puede ser uno de 25, siguen siendo un chico en vías de desarrollo. Por supuesto que uno tiene mayor madurez que el otro, pero en definitiva, la visión de cómo llegó a cometer un delito, por ejemplo, es distinta para un hombre que para una mujer. Y a la hora de mensurar la pena que le van a imponer a un autor de un delito, es esencial contar con esa doble visión de la situación real que ese hombre está pasando, para saber cuán ajustado es a derecho y cuán ajustado es a ley el pronunciamiento que se va a dictar. Entonces la mujer, en ese marco, tiene mucho para aportar. Mira, te digo más, yo tuve la suerte de poder conocerla en virtud de unos programas que se desarrollaban a través de la Procuración General de la Nación,
que era el dispositivo Atajo, las agencias territoriales de acceso a la justicia, que tuvimos la posibilidad de desarrollarla en Río Cuarto en aquellos años, hasta, 2016, que ella tuvo que dar un paso al costado, ¿no? Y estas agencias realmente eran muy buenas, digo, no tan solo esta sensibilidad con las cuestiones de género específicamente, sino la sensibilidad para poder entender, ¿no?, que no todas las personas pueden acceder efectivamente a justicia porque no hay condiciones de igualdad objetivas reales en toda la ciudadanía. Entonces, que se hacía necesario que también la justicia baje de su pedestal, vaya a recorrer los barrios, se encuentre con las problemáticas, las demandas, las conozca y las aborde de otra manera, ¿no? Esto es lo que hacía la agencia Atajo, que acá en Río Cuarto particularmente se trabajaba en el barrio Islas Malvinas, un barrio alejado de la ciudad y bastante vulnerable, ¿no?, donde había integrantes de la Fiscalía, había integrantes de la universidad, de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, y donde veíamos también que era necesario desarrollar múltiples estrategias, porque el sistema era muy reticente a este tipo de dispositivos, ¿no? Y en aquellos años que se pudo desarrollar, y en conjunto con la Iglesia también, me olvidaba de este dato, durante los años que se pudo desarrollar, se resolvieron sin número de conflictos de las personas de los barrios más vulnerables en Río Cuarto, y en toda la Argentina, porque era un dispositivo que trataba de abarcar la mayor cantidad de territorio posible. Y esto en aquellos años, imagínense que la justicia de Córdoba recién el año pasado, si mal no recuerdo, empezó a generar unas políticas de la justicia en tu barrio, creo que se llama específicamente, donde hay agentes del Poder Judicial que recorren los territorios tratando de acercar estas herramientas. Pero mirá qué visionaria que era. Vamos a ir a una pequeña pausa.